Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video voy a contestar una pregunta que hizo Atmanok Infer y que dice: necesito grabar unos cassettes y tengo la siguiente duda. ¿Desde qué formato resulta mejor la grabación para que el sonido resultante sea el mejor? ¿Desde mi PC a cassette, desde CD a cassette o desde cassette a cassette? Y esa es la pregunta. Ok. Si has seguido mi canal, te habrás dado cuenta que este es el segundo video de esta pregunta. Y en este video voy a hacer la respuesta larga, la respuesta de audiófilo. Si lo que tú buscas es una respuesta corta, te dejo por aquí un vínculo y al final del video, si te interesa, en el cuadro de descripción del video también voy a dejar un vínculo a la respuesta corta. ¿Sí? Es más que nada un experimento que estoy haciendo para satisfacer mi curiosidad. Sí, entonces vamos a empezar con la respuesta de esta pregunta, porque es algo complicada. La pregunta se escucha simple, ¿no? Y pues vamos, cualquiera mete su casetito a su casetera, le pica en rec y se graba el cassette. Pero vaya, históricamente sabemos que el efecto es que pues casi todo el mundo está seguro que el cassette suena horroroso, ¿no? Y pues es porque hacen eso. Grabar un cassette implica muchísimas cosas más para reflexionar que el simple hecho de meter el cassette. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en lo que hacen esos equipos, todos esos equipos siempre van a dar lo mejor de sí, o sea, siempre van a responder a su máxima capacidad posible para la que fueron diseñados, y te van a entregar el mejor sonido que pueden entregar, todos, absolutamente todos. Y esa es una diferencia muy importante entre los equipos analógicos y lo que la gente está acostumbrada hoy, porque hoy estás acostumbrado a que descargas una app y ya se mejoró, ya tienes la función. Antes no, antes recibías, lo que pagabas es lo que obtenías, ¿sí? Y en estos equipos era muy notorio. Las prestaciones de un equipo que conseguías en la tienda de la esquina eran muy distintas a las características del equipo que comprabas en una tienda especializada, porque antes también había tiendas especializadas en las que podías ir a escuchar el equipo antes de comprarlo. Hoy pues a lo más que puedes llegar es a un videito de YouTube, y muchos videos están patrocinados por las empresas y habitualmente la información dista mucho de la realidad, de ser la correcta, ¿no? Pero nosotros como audiófilos siempre vamos a buscar ir mejorando, ¿no? Empiezas con una casetera viejita y de repente ya juntaste para comprar el que sigue y el que sigue y el que sigue, hasta que llegas a tener un equipo con el que dices, bueno, con esto ya estoy a gusto, ¿no? Y estás a gusto con ese equipo un par de años y luego quieres otro. Y es cuento de nunca acabar, ¿no? Afortunadamente ya están regresando muchas de estas tecnologías, y para fortuna de muchos de nosotros, los equipos más caros ya se están haciendo accesibles, porque mucha gente los está sacando de sus áticos o de sus cuartos de chácharas, y muchos no saben qué es o cuál es su verdadero valor. Se meten a internet y lo venden a un precio que ellos estiman correcto, pero que está muy por debajo de su valor real. Sí, y muchos nos hacemos de excelentes equipos por una bicoca. Pero bueno, esa es solamente eso es nada más para ir abriendo boca, ¿no? De lo que debemos de considerar al decir que quiero el mejor sonido, porque es hablando de cassettes, el mejor para qué, ¿no? ¿En dónde lo vas a escuchar? Si lo vas a escuchar en el mismo equipo no hay problema, porque es el mismo deck y tiene sus prestaciones y tiene sus mismas características. Pero ¿qué pasa si no sabes dónde lo vas a escuchar, si lo vas a regalar? ¿Sí? La otra persona tal vez vaya a escucharlo muy opaco, o vaya a escucharlo muy bajito, o vaya a escucharlo muy fuerte y distorsionado. ¿Sí? ¿Qué características va a tener el equipo en el que se va a escuchar el cassette? ¿Lo vas a escuchar en el coche?
entonces la calidad no es tan importante porque el coche de por sí es un ambiente sumamente ruidoso, es imposible escuchar, disfrutar el sonido, ¿no? Como lo hacemos los audiófilos, ¿no? Y si sabes en dónde lo van a escuchar, pues ya conoces las características del equipo y tienes que ajustar las características de la grabación a las de ese equipo. ¿Qué tipo de Dolby tiene? Dolby B, C, S. ¿Sí? Tiene capacidad de cinta metal, cromo o solo de cinta normal. Porque realmente el DEC es el que te va a entregar la calidad de la grabación. Cada cinta tiene sus características inherentes. Aun cuando las últimas que se fabricaron de tipo 1, las cintas normales, eran muy buenas, de cualquier forma eran muy ruidosas todavía, a comparación de las de metal, de las últimas que se fabricaron, ¿no? Entonces, todos esos detalles los debes de considerar para hacer una grabación que verdaderamente tenga el mejor sonido. ¿En dónde la vas a grabar? ¿Qué música vas a grabar? ¿Y qué tipo de cinta vas a utilizar? Y por si eso no fuera suficiente, debes de considerar otra cosa. Los ingenieros de sonido de los álbumes o de los temas musicales, hay unos álbumes que el ingeniero era muy malo y los álbumes suenan muy feo, ¿sí? Y si vas a comprar la versión remasterizada, algunas siguen estando mal, algunas las mejoraron un poquito, pero al final todas las que fueron remasterizadas digitalmente pues traen sonido digital y ya no es lo mismo que el sonido analógico, ¿sí? Los que saben de eso entenderán la diferencia tan abismal que hay entre un sonido y otro. Al final, en estas versiones remasterizadas, el vinil en el mejor de los casos va a sonar igual que el disco compacto, entonces no tiene caso comprar el vinil. Que sigue, el fonocaptor te va a dar una cierta coloración y bueno, términos audiófilos, ¿no? Pero el fonocaptor le va a dar una personalidad al sonido. Y pues sí, es cierto, pero en el mejor de los casos vas a escuchar el disco compacto en un vinil. Y por durabilidad y calidad del sonido, prefiero un disco compacto, ¿no? Pero si consigo el disco original, pues bueno, mejor. Sobre todo tratándose de medios analógicos, la diferencia principal entre el sonido analógico y el digital es que en el analógico la onda está completa y la digital es una muestra, que pues finalmente lo que haya entre muestra y muestra pues se pierde, no hay manera de reconstruirlo. Y bueno, a la hora de que se reconstruye, pues le ponen un pedazo de curva ahí que más o menos le quede a la curva del sonido. Y pues sí, suena muy parecido al original, pero pues finalmente está reconstruido, ¿no? Y pues bueno, si tienes un buen deck y grabas ahí un buen cassette, pues lo que le metas va a salir tal cual, ¿sí? No importa el origen, porque finalmente lo va a sacar lo mejor, lo más fiel posible. Por eso se llama alta fidelidad. Vamos viendo lo que es más fácil de conseguir ahorita, porque fue lo último que se fabricó y se fabricó pues básicamente a nivel masivo. De lo último que se fabricó tenemos decks de 2 cabezas que igualaban a los de 3 en cuanto a su funcionamiento básico, ¿no? Tenían el ajuste automático de polarización o vías, ecualización y nivel, que el nivel es distinto al volumen, no es volumen, ahorita voy al volumen. Este es el nivel de polarización, es como un volumen para la polarización. Y estos que tenían todos los ajustes, pues eran básicamente como si tuvieras un deck de 3 cabezas, ¿sí? Que se ajustaba todo a las características individuales de cada cinta, de cada cassette. Y obviamente obtenías la máxima calidad que podía ofrecerte ese cassette. Y había otros modelos anteriores y otros más económicos que no traían todos los ajustes. Y también hay otros decks que salieron con un ajuste automático de volumen. Esos son los más así como que hay que tratarlos con cuidado, porque en algunos conforme va bajando el volumen de la canción o del tema o de la melodía o en las partes pianas,
el volumen se vuelve a ajustar y sube, entonces aumenta el soplido y el ruido de fondo, ¿no? Como el deck es el que va a imprimir el sonido en la cinta, es el principal responsable de que tenga la mejor calidad. Y ahora viene la otra parte, la cinta. Si creías que lo del deck era todo, no, falta la cinta, ¿sí? Y la mancuerna que hace con la música. ¿Por qué? Porque tenemos 4 tipos de cinta, básicamente. El tipo 1, que es el más popular, que es la de óxido férrico, que tiene un sonido cálido, ¿sí? Cálido significa que no tiene muchos agudos. ¿Sí? Después tenemos la de tipo 2, que es la de cromo, que tiene un sonido brillante, que tiene muchos agudos, pero los bajos no los tiene muy bien resueltos. Luego llegó la de tipo 3, la de ferricromo, la esquiva ferricromo, que por aquí te dejo un vínculo a un video que tengo de las cintas de ferricromo, porque esas son muy raras de ver, de conseguir. Obviamente llegan el tipo 4, que es la cinta metálica, que era la mejor, era la que tenía el mejor sonido, era la que tenía el menor ruido, era la más abrasiva. Cada una de estas cintas tiene sus características y de ahí es en donde tienes que ver qué tipo de música vas a grabarle. Porque obviamente si vas a grabar música sinfónica, por ejemplo, la cinta normal, aparte de que te va a apagar casi todos los instrumentos, va a tener mucho ruido de fondo, sobre todo en las partes pianas. Se va a ir muchísimo ruido. Si vas a grabar música sinfónica, pues lo mejor es utilizar una cinta metálica, que ya de por sí es más silenciosa que la normal y tiene mejor respuesta en los agudos, o ya de menos una de cromo, ¿no? Que también es más silenciosa que la normal, también tiene buena respuesta en los agudos y en general tiene mejor sonido que la normal. De la misma forma, si vas a grabar un concierto, por ejemplo, la cinta metálica es la que te soporta la mayor cantidad de sonido, es la que tiene el punto de saturación más alto, entonces le puedes poner más volumen, más sonido y no le va a pasar nada. Si lo grabas en una cinta normal, por ejemplo, pues va a tender a saturarse. Habrá secciones en las que se escuche saturado, o lo tendrías que grabar en un volumen más bajo para que no se sature tan fácilmente. Pues como decía mi abuelo, el zapateado no se baila con guaraches. Y eso es solamente parte de lo que debes de considerar al grabar para tener el mejor sonido resultante. Porque todavía nos falta considerar la fuente, ¿sí? Independientemente de lo que comenté del ingeniero de sonido, hay que considerar 2 cosas básicamente, que es el origen digital y el analógico. El cassette no tiene mucho problema con el sonido analógico porque pues finalmente es analógico y está diseñado para la onda completa. Y en ese sentido, pues lo puedes grabar de vinil, puedes grabar de 8 tracks de otro cassette, ¿sí? Bueno, ahí nada más en grabación de cassette a cassette, pues hay que considerar si lo haces de deck a deck o en el mismo deck, ¿sí? También te voy a dejar por acá un vínculo a un video en el que explico esto de los decks de doble cassette. Sí, para que veas más o menos las diferencias que hay entre los distintos equipos, porque pues el deck de doble deck o de doble cassette fue su nicho de mercado principal eran las masas, ¿sí? Era pues la gente que copiaba cassettes. Ese era el mercado objetivo inicial de los decks de doble cassette. Eventualmente se fueron especializando y hubo muchos decks de doble casetera que ya eran muy buenos. Vamos, la copia de cassette a cassette, si la haces bien en un buen deck de doble casetera o de deck a deck con 2 decks buenos, pues la copia puede quedar mejor que la original, ¿sí? Sobre todo si tienes procesadores de audio intermedios, si le pones alguna ecualización o algún expansor de sonido. Digo, más que nada para recuperar el rango dinámico, porque pues muchos cassettes vienen con un rango dinámico muy pequeñito. Digo, no tanto como el de los MP3, ¿no? Pero
Sí, porque hay muchos MP3 que traen un rango dinámico así, ¿no? Así, chiquitito. Y eso ahorita lo comento con esto de las fuentes digitales. Sí, entonces, si vas a grabar de una fuente analógica, no hay problema. Un buen deck, una buena cinta y bien elegida para el tipo de música, no tiene problemas. Te va a entregar lo mejor. ¿Sí? Y en la parte digital, el disco compacto, las versiones o los discos compactos que son álbumes de grabaciones maestras mismas que de álbumes en vinil, no hay problema. ¿Sí? Finalmente es una copia fiel, por decirlo así. Borremos la palabra fiel. Sí, el sonido digital no es de alta fidelidad, no es fiel. Y bueno, algún día entraremos en detalles con eso, pero el sonido digital no es fiel, nada más es una muy buena copia. Entonces, si tienes discos compactos que fueron grabados con el mismo maestro que los viniles, pues adelante, ¿no? O sea, esos no tienen ningún problema. Más allá de que el sonido está inerte, ¿no? Pierde mucha vivacidad, por lo mismo de que es una muestra, pierde mucho contenido musical. Pero digo, para la mayoría de la gente no lo siente, no lo escucha. Y sobre todo si lo vas a escuchar en equipos sencillos, pues no se nota la diferencia entre un disco compacto y un vinil, ¿no? Es más, no se nota la diferencia entre un cassette mal grabado y un disco compacto. Pero bueno, en el mundo digital, muchos MP3 que se venden hoy en día, que descargas de internet, de los que pagas, vienen con el sonido muy comprimido. Inclusive muchos álbumes contemporáneos tienen el sonido muy comprimido. Y me refiero a una compresión musical, no a la compresión digital. La compresión musical hace referencia a que todo está en un rango dinámico muy pequeño. ¿Sí? Suena igual de fuerte un flautín que el bombo o la tarola. ¿Sí? Inclusive tú puedes ver, si le pones un búmetro a uno de esos MP3, el búmetro está casi quieto. No tiene vivacidad ese sonido, no tiene profundidad. ¿Sí? Que ahí vamos a llegar a otro punto. ¿Sí? El espacio holofónico. ¡Wow! En lo personal nunca he podido hacer un espacio holofónico con orígenes digitales. Sí, eso es de las cosas de lo que se pierde al digitalizar el sonido. Entonces eso solo lo tienen los orígenes analógicos con medios analógicos. En sonido digital tienes muchas maneras de crear espacios, entornos musicales, auditivos, pero no son holofónicos. O sea, no es que tú puedas sentarte y visualizar acústicamente el escenario y los instrumentos, como pasa con algunos álbumes en vinil, e inclusive en cassette. ¿Sí? El cassette también tiene esa capacidad, pero el disco compacto ya no. Y obviamente los remasterizados, los que he llegado a escuchar, no tienen ya esa característica. Ahí es donde empezamos a tener problemas con las copias en lo mejor posible, ¿no? Considerar que el origen de tu grabación tenga intactas todas esas características, si es que te interesan, porque pues digo, se vale que no te importe eso, ¿no? Sí, entonces lo que estaba comentando de los MP3, muchos por ahí tengo un video en el que explico cómo escuchamos lo que escuchamos, las curvas de Fletcher-Munson, y hay muchos estudios extraordinariamente interesantes de no solo cómo lo escuchamos, sino cómo lo procesa el cerebro. Entonces, esos MP3 que tienen así el rango dinámico muy reducido, que están la música muy comprimida, lo que sucede con las cintas a la hora de que lo grabas es que se satura también muy fácilmente. Inclusive a las personas, pues sabemos a quienes nos duelen los oídos cuando escuchamos esa música, ¿no? Porque
pues no tiene vida. Está todo en un rango muy pequeñito de volumen. Entonces se escucha igual todo. No puedes disfrutar los volúmenes o las características del sonido. Y el cassette se satura muy rápido y lo tienes o lo grabas en cinta metálica o en cromo más bajo o en cinta normal todavía más bajo para que la cinta no quede tan saturada. Pero obviamente la cinta normal la grabas más bajo, tiene más ruido. ¿Sí? Aunque le pongas Dolby, tiene más ruido. Eso es esos son los pequeños detalles que debes de considerar al grabar un cassette y que quieras que tenga la mejor calidad posible, ¿no? No, como comenté, no es nada más de meter tu casetito y picarle al rec. Eso pues, todo el mundo lo hace. Y casi todo el mundo cree que suena horroroso el cassette, por lo mismo. En fin, espero que haya sido de tu interés este video. No sé de qué longitud vaya a quedar, pero yo ya llevo casi una hora hablando aquí. Obviamente hay muchas cosas por recortar, ¿no? Porque hay cosas, hay temas que pueden ser muy sensibles o que pueden caer dentro del espacio de la censura de YouTube. Y pues esos usualmente, invariablemente los recorto de mis videos, ¿no? Además de que pues les tengo que poner el letrerito de que la información que estoy diciendo en estos videos no es para fomentar la piratería. Sí, o cosas así por el estilo de cuestiones legales. Pero en fin, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo y mantengamos sonando la buena música. Bye.